Hola queridos amigos de la Iglesia Bautista de Getsemaní, hermanos. Hoy estamos celebrando este domingo, Día del Señor, y también recordando a nuestras madres en esta celebración tan atípica por todo lo que ha estado pasando, pero de todos modos oramos y honramos a nuestras madres. Queremos que Dios las bendiga. Sé que algunos no van a celebrar hoy el Día de la Madre, sino en otros días, pero nosotros sí queremos tenerlas en cuenta en este día. Que Dios las bendiga y que les dé mucha fortaleza para seguir guiando las vidas de sus hijos y manteniendo su hogar en el camino del Señor. Hoy estamos en esta serie Creer y Vivir, continuamos con la serie Creer y Vivir. Y hay una pregunta que debemos plantearnos en la enseñanza del día de hoy, es ¿cuál es la religión verdadera? Seguramente a usted más de una vez le han hecho esa pregunta. Sus vecinos, amigos, familiares se dan cuenta que usted va a una iglesia, realmente le van a preguntar, oiga, pero es que hay tantas religiones, uno cómo va a saber que esa es la verdadera. ¿Cómo sabe usted que está en el camino de la religión verdadera? Cuando hay tanta abundancia, parece que hubiese un supermercado de religiones, para todos los gustos, de todas las formas, de todo tipo de dioses, de todo tipo de ritos. ¿Cómo se da cuenta uno cuál es la religión verdadera? Y creo que no es raro, no es extraño y no es una locura pensar que obviamente hay demasiada religiosidad que es engañosa, que hay demasiado avivato, que hay demasiadas personas que se aprovechan de la fe de las personas para engañar y para mostrar una religión que realmente no tiene ningún valor. Ahora yo quiero que sea Santiago, el escritor de esta carta del Nuevo Testamento en la cual estamos basando esta enseñanza de creer y vivir, la que responda, la que nos ayude y nos oriente en la respuesta de cuál es la religión verdadera. Pero usted debe tener en cuenta algo antes de que nos aboquemos a las palabras de Santiago, y es que el mayor engañador en esta cuestión de la religión, el mayor engañador que hay, no es un falso profeta de los tantos que abundan, no es un falso apóstol de los miles que vemos hoy en día, no es un pseudopastor de los legiones que hay de pastores falsos que hay. El mayor engañador en el asunto de la religión es el corazón de cada uno de nosotros, es nuestro propio corazón. Recuerda, la Biblia es muy clara cuando dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El mayor engañador en cuestión de religión afirmamos que es nuestro propio corazón, porque nos queda tan fácil creer lo que queremos creer lo que nos gusta creer y sobre todo creer aquello que nos conviene creer. La gran mayoría de las personas escogen una religión, escogen seguir a un líder religioso porque les habla de lo que les gusta y les conviene creer. Tal vez por eso es que Santiago, en este capítulo 1 de su carta de Santiago capítulo 1, es que tres veces, por tres veces nos repite esto: no se engañen a ustedes mismos, no se engañen a ustedes mismos, porque Él sabe, desde la perspectiva de Dios, que nosotros somos los que más fácil nos engañamos. Entonces, el problema religioso de hoy en día no es tanto que haya abundancia de personas con la Biblia, aprovechándose de las personas, sino que haya tanta gente incauta que les sigue y les cree, y simplemente no tanto porque ellos los han engañado, sino porque estas personas han dejado que su propio corazón les engañe y por eso caigan tan fácilmente en religiones falsas. ¿Cómo es una verdadera religión? ¿Cómo se conoce una verdadera religión? Si usted le preguntara a Santiago, el hermano de Jesús, este hombre que escribió esta pequeña carta,
usted se da cuenta que Santiago es un hombre muy práctico y él no se dedicó a escribir un libro completo acerca de la religión verdadera, cuáles son las características, cómo descubrir las religiones falsas, ni se puso a hacer una lista detallada de cuáles son las doctrinas equivocadas. Santiago no era así. Santiago era un pastor muy práctico, un hombre muy práctico, y él, en vez de ponerse a describir ese tipo de religiones, él simplemente hace lo siguiente: describe cómo se ve una persona que tiene una religión verdadera, que practica una religión verdadera, cómo se ve una persona que vive lo que cree, cómo se ve una persona que vive lo que cree. Porque al fin y al cabo, Santiago nos ha estado diciendo eso, que una religión verdadera es eso, vivir de acuerdo a lo que uno cree. Ahora, Santiago nos va a ayudar a entender durante todo esos 5 capítulos que él escribió, esta verdad, que es la verdad central de la enseñanza de hoy, que quiero compartir de una vez acá, pero que es parte de todo lo que él ha escrito en su carta. Es esto: si lo que creemos no transforma nuestra vida, entonces nuestra fe no sirve, es vacía, es nada. Así de sencillo. Así de práctico es Santiago. Él dice, si lo que creemos no transforma nuestra vida, es decir, no cambia nuestra manera de vivir, entonces nuestra fe no sirve, es vacía, es nada. Santiago entonces lo que hace es proponer 3 señales que usted va a ver fácilmente en una persona que tiene la religión verdadera. 3 señales que usted va a encontrar en una persona que tiene una religión verdadera. Esas 3 señales las vamos a encontrar en los 2 versículos que vamos a enfocarnos hoy. Santiago 1, capítulo 1, versículos 26 y 27. Santiago capítulo 1, 26 y 27. Y la primera señal, la señal número 1 de una religión verdadera es esta: controlar lo que se habla, controlar lo que se habla. Así dice Santiago 1:26. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Y mire cómo empieza este versículo: si afirmas, es decir, si yo creo, si yo digo que soy una persona religiosa. Ahora, lo primero que delata, según Santiago, una persona con una religión falsa es que no controla su lengua. Uno conoce, Santiago dice, uno puede conocer a una persona por lo que dice, conocer su religiosidad, si es verdadera o falsa, porque lo que hablamos está conectado con lo que creemos. Nuestras palabras son la descripción de lo que hay en nuestro corazón. Ahora hay un popular refrán que la gente dice muchas veces: de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, lo que mucha gente no se da cuenta es que eso no fue un refrán, o no es un refrán popular. Se volvió popular porque fueron palabras dichas por Jesús. En el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 34, leemos: de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, para Santiago le quedaba muy fácil decirnos a nosotros que si queremos identificar a una persona que tiene una religión verdadera o falsa, escuche lo que dice, escuche lo que habla. Ojo con las palabras que usa esa persona, porque la lengua delata lo que hay en nuestro corazón. Por eso debemos preguntarnos, cada uno de nosotros, hacer una serie de preguntas todos en torno a lo que hablamos. Preguntas como esta: ¿lo que hablo es verdadero? ¿Lo que hablo es verdadero? ¿Lo que hablo es puro? ¿Lo que hablo edifica? ¿Lo que hablo es amable? ¿Lo que hablo es prudente? ¿Lo que hablo es sabio? ¿Lo que hablo surge de la gracia? ¿Lo que hablo propicia la gracia, transmite la gracia? ¿Lo que hablo trae paz? ¿Lo que hablo construye? ¿Lo que hablo sana? ¿Lo que hablo consuela?
Lo que hablo da esperanza, lo que hablo corrige, lo que hablo ayuda, lo que hablo levanta a las personas, lo que hablo da vida. Todas esas preguntas deberíamos hacernos para descubrir si lo que hablamos nosotros está reflejando que estamos viviendo una verdadera religión. En esencia, Santiago está diciendo que si no controla su lengua, tal vez es porque su fe no es genuina. La lengua, lo que hablamos, delata muy bien, describe muy bien lo que tenemos adentro. Por eso, con la ayuda de Dios, el miércoles durante la bitácora vamos a reflexionar un poco también sobre todas esas formas equivocadas, pecaminosas, dañinas en las cuales usamos nuestro lenguaje. Y piense todo lo malo que hacemos con nuestra lengua. Esa es la primera señal de una persona que tiene una verdadera religión: controlar lo que se habla. La señal número 2 es ser compasivos, y eso lo encontramos en el Santiago 1, el versículo 27, dice así: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. Hay tanto que decir de este versículo. Me gusta mucho cómo empieza: la religión pura y verdadera. De eso estamos hablando, la religión pura y verdadera. Y recuerden que Santiago está escribiendo esta carta a cristianos que venían del judaísmo. Y si hay algo que define muy bien al judaísmo, es esa obsesión de definir y distinguir entre lo puro y lo impuro. Para ellos hay comidas puras y comidas impuras, es decir, comidas que se pueden y no se pueden, vestidos que son puros y vestidos que son impuros, acciones que son puras e impuras. Estaban bien delimitadas en la religiosidad judía todo lo que era puro y lo impuro, pero aquí entra Santiago diciendo que la religión pura y verdadera no estaba en esos detalles tan rigurosamente rituales y de tantos detallitos que no tenían mucho sentido, sino que él dice que la religión pura y verdadera a los ojos de Dios, no a los ojos de otra religión, no a los ojos del pastor, no a los ojos del Papa, no a los ojos de ningún líder religioso. A los ojos de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas. Es decir, la religión verdadera y pura es aquella que, como Jesús actuó, actuamos. Es decir, la religión pura y verdadera es actuar como Jesús actuó y preocuparse por lo que Jesús se preocupó. Y cuando utiliza la expresión huérfanos y viudas, ustedes saben que esa era una expresión no simplemente para referirse a los que estaban sin padres o las mujeres que habían quedado sin esposas, sino una forma de referirse a todas las personas más desprotegidas, las más vulnerables, los que estaban en condiciones más pobres en ese tiempo. Y Jesús, si algo nos debe quedar muy claro, es que Jesús se preocupó por esa clase de personas. Fue a ellos, les acompañó, les sanó, les consoló, les brindó su amor. Cuidar a los más débiles, más desprotegidos, dice Santiago, es la forma de mirar en una persona si tiene una religión verdadera. Todo esto evoca lo que Jesús hizo por los más débiles y desamparados de la sociedad. Evoca las instrucciones que Jesús le dio a todos sus seguidores, a sus apóstoles, a sus discípulos, que Él esperaba que hicieran lo mismo hacia los más desfavorecidos. También nos evoca mucho ese capítulo 25 de Mateo capítulo 5, donde define lo que realmente es más importante para Jesús.
para Dios en aquel juicio que se hará a las naciones. No serán juzgadas por la religión que tenga, por la doctrina, si es calvinista, si es evangélico, si es pentecostal, si es católico, si es bautista. No, serán juzgados por cómo trataron a los más débiles, lo que hicieron o dejaron de hacer por los más necesitados. Y eso nos hace entender que nosotros como seguidores de Jesús no vivimos en una burbuja, no podemos construir alrededor de nosotros una burbuja en la cual no nos importe lo que pasa a los más débiles y necesitados. Y en las actuales circunstancias de nuestro país debemos marcar muy claramente que nosotros estamos al lado de los que están más débiles, más oprimidos, más explotados, más desesperanzados. Al lado de ellos es que estamos nosotros. Su compasión no le lleva a una relación con Dios. Es su relación con Dios lo que le lleva a la compasión, porque eso siempre se trata de confundir en este mercado religioso. No, como yo soy tan compasivo, entonces estoy muy cerca de Dios. No es la compasión el camino hacia Dios, no, es mi relación con Dios lo que me hace compasivo. Yo vivo lo que creo, porque al vivir lo que creo, entiendo que soy llamado a vivir como Jesús vivió, y Jesús siempre se preocupó, no fue indiferente hacia los más necesitados. Así, nosotros nos convertimos en el evangelio viviente, un evangelio andante. Muy seguramente la gran mayoría de las personas nunca van a leer este libro, nunca van a leer el evangelio, pero cuando nos vean a nosotros la forma en que vivimos, como vivimos siguiendo el ejemplo de Jesús, ellos no leerán el evangelio, pero sí verán el evangelio en nosotros. Se puede tener mucha religión y aún así estar muy lejos de Jesús. Si hay algo claro en las enseñanzas y en la vida de Jesús y de los apóstoles, es que uno puede tener mucha religión de cualquier tipo y aún así estar muy lejos de Dios. Es así, si mi fe, en vez de acercarme a la gente, creo que mi fe me acerca a Dios, pero me aleja de mi prójimo. La fe que nos enseñó Jesús es una fe que me acerca a Dios, pero me acerca también a mi prójimo, sobre todo a mi prójimo necesitado. Si mi fe no transforma mi vida, no sirve de nada, porque también, y ahí vamos a la última señal de una verdadera religión, la señal número 3, es esta: marcar la diferencia, marcar la diferencia. Entonces, ¿cuáles son las 3 señales que propone Santiago como evidencia de una verdadera religión? Es controlar lo que hablo, ser compasivos y, en tercer lugar, marcar la diferencia en esta sociedad. Escuche cómo lo escribe él en la última parte del versículo 27 de Santiago 1. Y no dejar que el mundo te corrompa, no dejar que el mundo te corrompa. Si lo que usted cree no le lleva a actuar de forma diferente a como lo hacen los demás, su fe no sirve, es vacía. Es decir, es que hay muchas personas que dicen, no, es que yo no soy religioso, a mí no me interesa eso de la iglesia, yo me conformo con hacer buenas obras, con ayudar al necesitado. Y eso está muy bien, pero la otra parte también hace falta, y es que mi vida sea transformada para ser vivida no a mi manera, sino a la manera de Jesús, porque si lo que usted cree no le lleva a actuar de forma diferente a como lo hacen los demás, su fe no está completa. Si lo que creemos no nos lleva a resolver los problemas en diferente forma como lo hacen los demás, nuestra fe es una fe falsa. Si lo que creemos no hace que perseveremos en vencer el mal con el bien, nos engañamos a nosotros mismos. Si lo que creemos
nos hace insensibles a la necesidad, a la mentira, a la desigualdad, a la injusticia, entonces nuestra religión no es la misma de Jesús, porque Jesús estuvo siempre interesado en los necesitados. Si nuestra religión nos hace odiar y solo amar a aquellas personas que piensan como nosotros, entonces no estamos en el camino de Jesús, porque Jesús nos dijo que debíamos amar a todos, aún a nuestros enemigos. Si lo que creemos, de nuevo, esta es la enseñanza, la verdad central de esta enseñanza, si lo que creemos no transforma nuestra vida, entonces nuestra fe no sirve, es vacía, no es nada, no es nada. Debe haber una transformación en nuestra vida, un cambio de adentro hacia afuera. Hay muchos que solamente cambian exteriormente, cambian su religiosidad o cambian haciendo buenas obras, pero nada interiormente, nada de adentro hacia afuera. Debemos buscar y permitir que sea Dios el que haga ese cambio en nuestra vida. Por eso, de nuevo, el mandato de Santiago 1:27 dice, y no dejar que el mundo te corrompa. Es decir, no actúes de la misma forma que actúan los demás. Y eso lo recalca también el apóstol Pablo en Romanos 12:2. No se amolden a la conducta de este mundo, no se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Esa es la traducción de la Nueva Biblia Viviente. No se amolden a la conducta de este mundo, no actuemos. Y en este tiempo que estamos viviendo en Colombia, no debemos actuar como los demás, con el mismo odio, con la misma desesperación o con el mismo miedo, con el mismo resentimiento. No debemos actuar como los demás. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Quiero terminar diciendo que Santiago volverá a escribir más sobre estas instrucciones más adelante, volverá a repetir las mismas 3 preocupaciones y señales de una religión verdadera: el controlar lo que hablamos, el ser compasivos y marcar la diferencia, ser diferentes. Esto es solamente como el preámbulo de todo lo que él va a seguir hablando de estos mismos temas. Por ahora, comprendamos que para Dios la religión no se centra tanto en las palabras, ritos, ceremonias, doctrinas. La religión se enfoca en la transformación de nuestra vida, lo cual no debe llevarnos a nosotros a vivir como los demás, sino debe llevarnos a vivir en una forma diferente de los demás, enfocados en Jesús e interesados por lo que a Jesús le interesaba. Ahora, nosotros vemos con claridad que Santiago, como Jesús, como el apóstol Pablo, estaban muy interesados en que entendiéramos que la fe, que el camino de Jesús es una vivencia práctica. No es una serie de doctrinas que tenemos que aprender de memoria o simplemente estudiarlas. Es algo para vivir. Ahora, ¿cómo ayudamos a nuestro país en las actuales circunstancias? Si hablamos, recuerdan la propuesta de esta semana, ¿qué hacer en medio de lo que está pasando en Colombia? La metodología de oración, reflexión y acción. Oración, reflexión y acción. ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacer? Tal vez una situación tan compleja como la que estamos viviendo se escapa de nuestro control, pero no está fuera de nuestro control ayudar a los que están más necesitados, los que están con más dolor, que están sufriendo más. Mire, simplemente una pequeña lista. ¿Cómo ayudar a los desempleados? Millones de desempleados. ¿Cómo ayudar a los desprotegidos, a los desamparados, a los desorientados, a los despreocupados e indiferentes, a los desinformados o malinformados o a los desesperanzados? ¿Cómo ayudarles? Y todos podemos hacer algo. Todos podemos hacer algo. Ahora, una persona puede hacer
un poco. 2 personas pueden hacer un poco más, pero nosotros unidos como iglesia podemos hacer mucho más, mucho más. Y por eso estamos tan interesados en saber cómo les podemos ayudar, porque nosotros como iglesia estamos unidos para ayudar. Y otra vez, si usted tiene una idea, compártala. Estamos haciendo lo posible por llegar a personas de la iglesia o fuera de la iglesia que estén en necesidad, porque no podemos ser indiferentes. Y quiero terminar con esta frase: el camino del Señor es una fe práctica, porque el amor es práctico. El camino que nos enseñó Jesús es el camino de una fe práctica, porque el amor que enseñó Jesús es un amor práctico, y por eso nosotros estamos dispuestos a ayudar y queremos ayudar. Y usted simplemente díganos cómo, díganos en qué forma, estamos listos. Nosotros queremos tener una fe que realmente funcione. Una fe verdadera no es una fe que simplemente se encierra en las 4 paredes de un templo, no es solamente leer Biblia, aprendérnosla, es sobre todo vivirla. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos por enseñarnos qué es el camino de Jesús. Una religión verdadera es una religión, Señor, que se enfoca no en lo que nos gusta a nosotros, no en lo que nos conviene a nosotros, sino que se enfoca en lo que tú, Señor, has marcado como las señales de una verdadera religión, en lo que hablamos, en la compasión hacia los necesitados y a marcar la diferencia con nuestra vida. En este mundo donde tanto se necesita ejemplos, modelos de cómo vivir una verdadera religión. Nosotros creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, creemos que Jesús es nuestro modelo de vida, y creemos que las enseñanzas de Jesús es lo que necesita nuestra vida y nuestro mundo. Pero ayúdanos, Señor, a no solamente estudiar tus enseñanzas, sino sobre todo a vivirlas. Creemos, Señor, que tu palabra no está para simplemente conocerla, sino para practicarla. Te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros. Gracias por nuestras madres, gracias por sus vidas, por sus ejemplos, por su dedicación, por su esfuerzo. Te pedimos que les des felicidad, tranquilidad y el gozo de saber que tú estás en sus vidas. Aquellas madres, Señor, que sufren por sus hijos, que sufren por la situación de nuestro país, que sufren por la escasez, por la situación económica, dales paz, dales consuelo, dales la fortaleza, Señor. Gracias por las madres que están empezando a hacerlo, para que les des sabiduría. Gracias por las madres, Señor, que están siempre dando testimonio del Evangelio, para que tú sigas haciendo de sus vidas una muestra de lo que es realmente vivir para ti. Gracias, Padre Santo, por cada una de ellas, por su salud, aquellas que están quebrantadas, para que sientan, Señor, que tú estás con ellas y les das la fortaleza y la salud para seguir adelante. Confiamos en tus manos nuestro país, para que lo sigas bendiciendo y sigas trayendo transformación en la vida de cada uno de nosotros, para poder tener un país diferente. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga, cuídense mucho y estamos pendientes el próximo miércoles a la bitácora, 6:30 de la tarde.